que el Señor creó a Adán, en él estaba él. ¿Estás conmigo? Ahí estabas tú. No habías llegado aquí, pero tú estabas en el corazón del Señor. Y continúa la palabra: y antes que nacieses, te aparté, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a aplicar un poquito esto. Cuando tú naciste, mi amado, ¿dónde naciste? ¿En Cristo o en el mundo? En el mundo. Y a pesar de que hayamos nacido en el mundo, nosotros, mi hermano, el Señor nos arrancó del mundo y nos trajo delante de Él a causa de una cosa, de su propósito puesto en ti. Es decir, quiero que veas algo, mi amado. Tú naciste para cumplir un propósito, no el propósito nació para ti. ¿Me di a entender? Dentro de los planes de Dios era colocar un protagonista llamado Verónica, un protagonista llamado Mariana, un protagonista con tu nombre para ejecutar una tarea específica, la cual nadie más puede ejecutar. Por eso el Señor te permite a ti decirte: te santifiqué, te aparté, te di destino y yo me voy a encargar de cumplirlo. Pero tú te tienes que encargar de creerme. Tú te tienes que encargar de obedecerme. ¿A qué voy con eso, mi amado? Yo he visto algunas personas que están puestas como pastores que están muy nerviosos. No sé qué voy a hacer con la iglesia, no sé qué voy a hacer con las finanzas, no sé qué voy a hacer con esto o con aquello. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta, mi amado, mi amada, que el dueño de la obra no es el pastor, el dueño de tu casa no eres tú, sino que están cumpliendo un propósito eterno en el cual el Señor es el proveedor. El Señor es el que dota dones, el Señor es el que abre caminos, el Señor es el que te da un destino. Por ello, mi amado, vengo a decirte que las palabras del reino dependen más de creer y de obedecer que la gran o profunda inspiración que puedes tener. Mi amado, yo encuentro en la Escritura que cuando nosotros creemos en el Señor, Satanás se levanta a tropezarte, se levanta a atacarte, se levanta a hacer un sinnúmero de cosas para decirte: tú no tienes valor. ¿Alguien ha escuchado esa prédica? Yo la he escuchado muchas veces. Tú no tienes dones, o los dones que tienes son de Satanás, no son de Dios. Tú eres incapaz. Es más, el fin de tu vida es destrucción, ni le busques. Es decir, mi amado, y apriétate el cinturón. Por primera vez veo que Satanás está diciendo una realidad. Te voy a explicar por qué. Porque Satanás está cometiendo el error de decirle esas verdades a un hijo de Dios. Porque lo que dije es verdad para la gente del mundo. Ellos no tienen un destino profético. Ellos no tienen dones de Dios, pero tú sí. El problema no es lo que venga a predicarte Satanás. El problema es de que Satanás está predicándole a la persona incorrecta. Pero si la persona incorrecta le da oídos, entonces esas palabras vienen a destruir tu fin, tu propósito y tu trascendencia. Por eso hay tantos hombres y mujeres de Dios anclados al no puedo, al no hago, al tengo miedo, porque han creído más en la prédica de Satanás que en recibir, abrazar y anhelar el cumplimiento de las palabras del reino de Dios. Mi amado, mi amada, cuando el Señor comienza a hablarte,
¿Alguien aquí ha sentido que Dios le habla? Cuando el Señor te habla, sea a través de una predicación, sea a través de tu tiempo de oración, sea a través de tu tiempo de leer la palabra, y comienzas a ver que esas letras en la Biblia parece que brincan, y tú las comienzas a marcar, y el Señor te comienza a instruir. Entonces automáticamente el Señor te está dando la plataforma para decirte: quiero llevarte de lo temporal, de lo natural, a lo sobrenatural, a lo trascendente, donde tu fruto permanecerá. Pero va a depender de ti, de si crees y obedeces en lo que dice el Dios eterno. Porque cuando te aferras a una palabra, diga conmigo, cuando me aferro a una palabra, una, no dos, ¿cuántas? En ese momento tú puedes decir: su propósito se cumplirá en mí, su propósito se cumplirá en mi familia, su propósito se cumplirá en mi hijo, en mi hija, en mi iglesia. Porque no es mi entendimiento, yo no dije esa palabra, fue el Señor quien me la dijo, y Él la pondrá por obra para glorificar su nombre. Te toca a ti abrazar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra y saber que esa palabra cambiará tu destino, cambiará tu futuro, cambiará tu vida. Por ejemplo, cuando mi mamá se estaba muriendo en una de sus múltiples visitas al piso, ya sabes que ella se aventó a la piscina sin agua, ¿verdad? A ella le gustan los brincos y bueno, se aventó. Y cuando estaba en el piso ya se estaba muriendo, ya estaba más en el Señor que aquí. Y mientras yo la veía, ponte en mi lugar, ves a alguien que amas y se está muriendo. No que le digas: ay, me saludas al Señor, por favor. No, ¿verdad? Entra desesperación. Y el Señor en el momento me habló así, me dijo: el valle de los huesos secos. Y yo cuando escuché eso de parte de Dios, me puse a orar, agarré sus pies y me empecé a clamar al Señor. Cada hueso se pone con su hueso, cada tendón se pone con su tendón. Y empecé a orar conforme a lo que el Señor me hacía sentir. Pasa, mi mamá recupera el sentido y me dice: hijo, mientras que orabas mi cuerpo estaba tronando, porque yo sentía que algo estaba sucediendo, y yo supe, fue el poder del Espíritu Santo a causa de una palabra que el Señor me dio y entró en tu espíritu a causa de su espíritu y te dio vida. No fue la inspiración, fue el cumplimiento de su palabra. Aguas con aquellos que te digan: es que gracias a mí tu vida cambió. No, la palabra cumplió su propósito. ¿Estás conmigo? Mi amado, pero hay una gran diferencia. La palabra de Dios busca entrar en tus pensamientos para bajar a tu boca y que tu boca abra caminos. Pero cuando en tus pensamientos llega Satanás, ¿alguien ha escuchado a Satanás? Todos. Y cuando esos pensamientos están aquí y comienzas a hablar de acuerdo al idioma de Satanás, sucederá algo. Y te quiero mostrar lo que va a suceder. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mi amado, ¿cuántas veces Satanás te ha dicho: no vales nada? Hay gente que ha escuchado eso, acto seguido va y se suicida. ¿Sabías eso? Hay gente que llega a un médico y le dicen: tienes esta enfermedad terminal,
y lo declaran por error. Y la persona al día siguiente está muerta a pesar de que esté sana. Hay algo muy conocido hay un ejemplo muy conocido que más o menos declara esto, que había dos personas en camas diferentes, pegados. La cama de la izquierda, el diagnóstico correcto era que tenía cáncer y se iba a morir en 2 días. Y el de la derecha solo tenía un simple dolor de cabeza y le habían recetado aspirinas y que se relajara un poquito. Pero por error la persona que hacía el aseo intercambió las tablas médicas, los diagnósticos. Y cuando llega el médico, comienza a ver el diagnóstico del que tenía cáncer, le dice: mire señor, no se preocupe, yo sé que se está sintiendo muy mal, pero aquí el diagnóstico me señala que solo tiene estrés. Le voy a dar una aspirina y se va para su casa. Dice, pero es que me dijeron que tenía cáncer. No, usted está sano. Y el hombre se fue sano y vivió durante muchos años. Pero la otra persona, la cual realmente sí estaba sana y le dijeron: es que usted se va a morir, tiene cáncer, sin tenerlo, la persona se murió a los 2 días. Porque tal es el pensamiento de la persona, tal es él. Mi amado, los pensamientos trazan brecha. Cuando tú estás creyendo más en las palabras de Satanás, serás destruido. Todos batallamos con nuestros pensamientos, pero tus pensamientos son los que o te van a motivar o te van a detener. ¿Vas conmigo? Por lo tanto, yo veo en el libro de Jeremías que el Señor le cambió algo a Jeremías aún antes de ponerlo a hacer la obra profética. Antes de que lo pusiera a servir, antes de que pusiera sus obras en la obra, llamémosle así. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño. Vamos a detenernos aquí. Cuando yo veo la frase soy un niño, entiendo muchas cosas. No se está refiriendo Dios a eres un chiquitín, así como Alan. ¿Cuántos años tienes, Alan? 5. No sé si me dijo 5 o me dijo no le contesto. Mire, 10. No se está refiriendo, tienes 10 años, por lo tanto no vas a cumplir nada. Yo estoy viendo que el Señor, cuando se refiere a esta palabra, no digas soy un niño, se está refiriendo, no digas eres incapaz, no digas eres inmaduro, no digas eres inexperto, no digas aquello que te va a atar a un propósito de destrucción, sino, ve lo que le dice: porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Mi amado, mi amada, ¿sabes cuál es nuestro gran problema como hijos de Dios? Que nos centramos más en lo que percibimos que somos que en lo que Dios percibe que somos. ¿Entendiste? Mi amado, no te centres tanto en ti, porque si te centras en ti, verás tus grandes debilidades. Caerás en el error de ver tu corta capacidad, de ver tu edad. Yo me imagino a Moisés a los 80 años que el Señor le dijo: te voy a dar el pastoreo de cerca de 5 millones de personas. Mi hermano, ¿qué dirías? Él le entra, mira qué valiente mi Moisés. Wow. Pero ¿y tú, teniendo 20 y piquito, le entrarías? Pastor, no me haga contestar. Está más valiente el Moisés que el tocayo de Moisés. A los 80 años inicia un ministerio. ¿Cuántos años tienes tú que dices: ay no, pastor, qué miedo la alabanza? Ay no, pastor, no quiero predicar.
Mi amado, Moisés no se centró en sí mismo, él se centró en el Señor que le llamaba, porque había entendido que si él caminaba obedeciendo y creyendo, el Señor lo haría fructificar y caminaría bajo cielos abiertos. Es tiempo de que creamos y veamos los cielos abiertos a causa de sus palabras puestas en nosotros. Pero cuando nos anclamos al eres inexperto, al tengo dudas si lo voy a lograr, automáticamente vamos a detener nuestro propósito. Recuerdo cuando empezamos la obra, la única persona que me dijo pastor fue la hermana Vicky. Todos era de, ¿qué trance, hermano? Y ella cuando se acercaba a mí me trataba con un respeto y me sigue tratando con un gran respeto. Pastor, buenas tardes. Pastor, buenas noches. Aún Dani, cuando yo me acercaba, me decía, ya no le puedo decir hermano, mi mamá me regañó, usted es el pastor, me decía. ¿A qué voy? Y un día la hermana me dice platicando muy hermosamente, me dice, ¿sabe por qué yo le empecé a decir pastor desde la primera vez? Y pues yo dije, bueno, pues por honra, ¿verdad? Porque el Señor la puso bajo autoridad. Dice, no, fue porque el Señor me dijo que yo no tenga en poco su juventud. Porque si el Señor me trajo aquí con usted, es porque yo iba a ser fructífera. Mi amado, mi amada, cuando tú y yo nos sentimos demasiado jóvenes o demasiado inexpertos, no podremos obedecer el llamado del Señor. Pero cuando entendemos que es el Señor en nosotros, diga conmigo, el Señor en mí, entonces no habrá lugar para la autolástima, no habrá lugar para el me siento triste, no habrá lugar para no sé cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ha desatado una palabra profética sobre de ti, es porque Él va a cumplir con su respaldo, con su provisión, con su sabiduría, para traer gloria a su nombre. Y tú lo único que vas a hacer es el protagonista de cómo Él es glorificado. Mi amado, no estés esperando nada de este mundo caído. Quédate en la expectativa de aquel que te ha prometido todo. Mira lo que dice la Escritura en Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Cuál es tu batalla? Es lo que te dice hoy el Señor. Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Ve, quiero que observes esto. El Señor está haciendo una promesa. Yo estoy contigo. Acto seguido el Señor tenía que hacer algo con Jeremías, porque seguramente Jeremías también vivía en Naucalpan y también decía a veces cada barbaridad, que el Señor tuvo que tocar su boca. Y ve lo que dice la Escritura. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras, aleluya, en tu boca. Es decir, que el Señor no puso a discipular a Jeremías, no lo metió en un instituto, no le dijo, mira, te voy a rodear de gente bien picuda. No. Jeremías, para equiparlo, para transformarlo, para formarlo, para impulsarlo, lo primero que hizo el Señor fue colocar palabras de vida, palabras del reino, palabras que transforman, palabras que impactan el corazón del oyente. Porque si Jeremías seguía con su vida habitual, iba a ser un caos a lo que él se iba a enfrentar. ¿Cómo son tus palabras? Hemos hablado que son vida
o muerte. ¿Cómo estás hablando ahora? Pero también quiero recordarte que las palabras que tú escuchas son vida o son muerte. Por lo tanto, quiero dejar algo en tu corazón. Dice la Escritura que así como la lengua degusta los sabores, en el libro de Eclesiastés, también el oído discierne las palabras. Tienes que aprender a prestar oídos o a dejar de prestarlos. ¿Me entendiste? No a todo mundo tienes que escuchar. También después de que escuches una queja, a una persona abatida, algún momento de dificultad, cuando se vaya la persona, en ese momento, Señor, yo te entrego lo que he escuchado. No va a contaminar mi vida, no va a contaminar mi alma, no va a hacer carga ni angustia en mi ser interior, porque yo no fui diseñado para eso. Por tanto, mi amado, tienes que aprender no solamente a hablar, sino a discernir lo que escuchas. Si te das cuenta, la palabra nos muestra que el Señor le promete a Jeremías: yo estaré contigo en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, pero ahí en medio de eso, tú tienes que aprender a hablar. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no le prometió a Jeremías: no vas a pasar por el conflicto. No, te voy a librar en medio del conflicto como resultado de que puse en ti mis palabras. ¿Cómo hablas en medio del conflicto? ¿Cómo hablas en medio de las cosas que están robándote la paz? ¿Cómo estás actuando cuando enfrentamos un momento tan grave como el que enfrenta una familia aquí? ¿Cómo lo enfrentas? Mi amado, hay palabras que te traerán libertad o palabras que te mantendrán atado. La Escritura en el libro de Romanos nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que crees y qué es lo que confiesas? Aquí, con toda esta introducción, quiero llevarte a la médula de este mensaje. Tenía un conflicto si empezar por este versículo o dejarlo hasta este momento. Tu propósito aquí, en tu casa, en donde estés, es tener palabras de vida, palabras del reino. Pero ¿cuáles son? Y mira las palabras, lo que el Señor le mandó a hacer a Jeremías por medio de palabras. Nosotros lo tenemos que hacer. Jeremías 1:10 dice: mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y aquí comienza a describir el llamado, el propósito, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuán importante tendría que ser la confesión de Jeremías? Que su confesión definía su llamado. ¿Cuán importantes serán las palabras del reino? Que con tus palabras puedes arrancar, destruir, arruinar, edificar y plantar. Y quiero describirte la primera parte: arrancar. Muy sencillo. ¿Alguna vez has arrancado desde la raíz una planta? Yo creo que todos. Esa misma acción, arrancar, ojo, a través de nuestras palabras, a través de la oración, tenemos que arrancar las maldiciones generacionales, arrancar las enfermedades, arrancar los ataques ocultos,
Mi amado, no nos esperemos a que llegue el caos. Arranquémoslo desde antes. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y yo veo un principio aquí. Antes de poder edificar algo, tenemos que arrancar lo que estorba. Porque si no, estaremos edificando sobre algo profano. ¿Me di a entender? ¿Qué es lo que quieres edificar? ¿Sobre algo profano o sobre bendición? Y quiero darte una aplicación a esto de forma muy sencilla. Por ejemplo, un huerto. Antes de que coloques la buena semilla, tiene que estar completamente limpio. ¿A poco no? Porque seguramente tú estás esperando fruto de lo que plantaste. Yo estoy esperando fruto de la palabra puesta en tu vida. Tú estás esperando fruto de cada palabra que has declarado. Pero previo a eso, tienes que trabajar y arrancar lo que estorba. Vamos a otro ejemplo. Un muro que esté inclinado. Si construyes sobre él, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Por lo tanto, todo aquello que esté inclinado tiene que ser completamente destruido para poder edificar correctamente. Y si eso lo vemos como un vallado espiritual, es que tenemos que destruir todo aquello en lo que pensábamos que nos daba protección, arrancarlo, destruirlo, para comenzar a levantar un vallado fortificado que nos dé protección en el Señor. Otro ejemplo, antes de edificar un carácter firme, un carácter sólido de bendición, tenemos que arrancar el pecado. Tenemos que reconciliar nuestra alma con Dios. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la herramienta perfecta? El nombre de Jesucristo. La palabra misma. Amén. La siguiente palabra que encontramos en Jeremías 1:10 es derribar. Y me llamó mucho la atención el significado de derribar. ¿Y cuál es la aplicación? En la Escritura yo encuentro, mira, acompáñame a Deuteronomio 12:3 para podértelo explicar bien. Deuteronomio 12:3 dice: derribaré sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Y el Señor primero me llevó a algo. Tu pasado lejano del Señor, es decir, cuando tú no conocías a Cristo, en tu llamado profético no te sirve. Muchos siguen pensando: es que yo hice, yo dije, yo puse, tengo esta experiencia. Eso no sirve, porque el Señor, cuando te llama, comienza a edificar tu vida de acuerdo a tu destino profético y comienza a formarte de una manera diferente. Por eso el Señor le dijo en Deuteronomio al pueblo: vas a derribar los altares. ¿Qué es esto? Vas a arrancar tus antiguas creencias, vas a arrancar aquello en lo que creías, aquello donde estaba tu confianza. Mi amado, ¿en qué cree más usted? ¿En la protección que le pueda dar una pulsera o en la oración en el nombre de Jesús? Usted no puede confiar ni echar mano de las cosas del mundo, porque el Señor es su fortaleza. Es de forma continua que la gente tiene temor de la hechicería, y efectivamente la hechicería existe. Efectivamente la brujería existe, la agorería, el satanismo y todo eso. Pero
El nombre de Jesucristo es mayor que eso. Nosotros como iglesia en muchos momentos hemos estado bajo esos ataques, pero el nombre de Jesucristo, la sangre del Cordero, es la que derriba el ataque, el contraataque, la venganza y la obra de Satanás. Usted no confíe en aquello que confía el mundo. Hay un gran error en la Escritura que nos muestra que por la mañana el pueblo de Israel iba y adoraba a Jehová, pero por la noche iba y adoraba al dios Moloc. O confiamos o no confiamos. No podemos por la mañana levantar nuestras manos a Dios y por la noche creer que algo puede protegernos. Somos creación del Señor. Por eso la Escritura nos muestra que derribarán sus altares, demolerán, devastarán su vida antigua, porque aquí no les funciona. Amén. La siguiente palabra en Jeremías 1:10 dice que arruinarán. ¿Y cómo me llamó la atención esta palabra de arruinar? Porque no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos. La palabra hebrea que tiene lugar a la palabra arruinar significa desaparecer a alguien o a algo. Qué impresionante. Quiero mostrarte qué es esto. Cada vez que el Señor usaba esta expresión en la palabra, Él se refería a van a arruinar, como diciendo, van a borrar del mapa los ídolos, van a borrar del mapa el pecado sexual. Es decir, vas a desaparecer de tu vida a esa persona o a aquel algo que está trayendo placer a tu vida, deleite en la carne, porque el Señor se desagrada. Acto seguido me llevó al Señor a entender algo. Tenemos que arrancar desde la raíz, llamémosle así, desaparecer todo aquello que nos seduce por nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos es el contacto con este mundo. Pregunta, ¿tú filtras todo lo que pasa por tus ojos? ¿Todo lo que pasa por tus oídos? ¿O eres de los que va en la combi y vas a decir? ¿O ves un espectacular y te quedas de, ay? Tienes que filtrar todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que percibes. Mi amado, Satanás va a buscar manipularte por medio de las palabras, seducirte. Tienes que estar bien alerta. Tienes que desaparecer de tu vida aquello que está tropezándote. Y luego la siguiente palabra es edificar, plantar. Pero hay algo muy hermoso. No solamente se refiere a plantar para recibir algo nuevo, sino plantar para que algo antiguo o algo que fue en un momento de bendición vuelva a ser restaurado. Y me lleva a algo muy sencillo. Lo primero que el Señor, o bueno, de las primeras cosas que el Señor edificó por la mano de un hombre, fue el arca de Noé. Y el arca de Noé es tipo de un altar a Dios, un altar familiar, donde el fundamento es el gobierno de Dios. Y cuando el Señor me hizo entender esto del arca, volteo a ver Jeremías capítulo 1, y era justo lo que el Señor estaba buscando hacer cuando los llevaron a ellos a Babilonia. Aún en Babilonia
yo quiero edificar mi gobierno. Por eso el Señor les dice, no se aceleren, planten casas, levanten lugares, cásense. Porque yo ahí en medio de tu esclavitud quiero levantar mi gobierno. Acto seguido no le hicieron caso a Jeremías. ¿Qué pasó? Fueron desterrados, sometidos y asesinados, porque no hubo palabras del reino entre ellos. Jeremías, su tarea era decirle al pueblo, nosotros tenemos que ser luz en medio de esa tiniebla. ¿Cómo vamos a hacer luz? Sembrando esperanza, sembrando vida. Pero la gente no lo quería, porque solo así restaurarían el altar del Señor. Pregunta, ¿por qué no habrían querido lo que Jeremías decía? Porque esa gente no discernía lo que oía y no filtraba lo que veía, y se dejaba llevar por las palabras de destrucción, por los actos de corrupción. Y quiero llevarte al final del mensaje ya. Ve lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 11. Dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¡Wow! ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos las palabras de Dios, el Señor se asegura por ponerlas por obra. ¿Para qué? Para que tome lugar su voluntad y sea exaltado el Señor. Pero quiero que volvamos a los 5 sentidos. Jeremías era el único que veía el almendro. Jeremías era el único que veía la voluntad de Dios. Jeremías era el único que estaba escuchando la voz de Dios y no escuchaba a los demás que decían, te vamos a matar, Jeremías. Jeremías parecía que le habían puesto los audífonos conectados al iPad del Señor. Y solamente él decía lo que Dios decía, mi amado. Es decir, Jeremías vivía conectado a la gracia. ¿A quién estás conectado? Bueno, vamos a aplicarlo más. Cuando tú entras a un lugar en caos, ¿qué piensas? Comienzas rapidito a hacer juicio. Falta, quita, ponle, hazle. Hay un hombre en el libro de Hechos que permanecía conectado a la gracia y que hablaba las palabras del reino, y su nombre era Bernabé. Y la escritura me muestra que Bernabé un día llega a la iglesia, el lugar en donde habita su gloria, y todo ve hecho un caos, hasta el audio. Y Bernabé no juzgó. Bernabé no dijo, ay, esa del piano no sabe diferenciar entre la y sol. O ay, ese que canta hasta los gallos. Bernabé no vio eso. Bernabé vio a través de los lentes de la gracia aquello que el Señor iba a hacer para glorificar su nombre en medio del caos que había en esa iglesia. ¿Qué ves tú cuando llegas a casa? ¿Estás viendo que no hicieron la tarea tus hijos o estás viendo la gracia de Dios en medio de tus hijos? Tenemos que aprender a ver y hablar las palabras del reino sazonadas con su gracia. Tenemos que permitir que el Señor establezca su voluntad en nuestra vida, en nuestra casa, a través de nuestra boca. Pero ahí nos enfrentamos a un gran reto. Tú ya entendiste el llamado, ya entendiste el propósito.
implantar las palabras del reino en todo lugar al que yo vaya. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta aquí vas conmigo? Mientras que tú estás haciendo eso, viene el tropiezo y la seducción. Mientras que tú estás caminando, va a venir Satanás y te va a venir a seducir. Y te va a hacer pasar por lo que pasó el pueblo de Jeremías. Y el Señor les dice: ustedes han abierto cisternas rotas, y han cambiado a la fuente de vida por esas cisternas. Mi amado, mi amada, es muy diferente las palabras que son fuente de vida y del reino a las palabras bonitas que pueden venir de una inspiración de la carne, porque también la carne puede dar buenas cosas. ¿Me entiendes? Necesitamos conectarnos al Señor, creer y obedecer. Y si el Señor te está diciendo: no, voy a usar tu boca para sanar, solamente habla sanidad. Si el Señor te está diciendo: voy a usar tus manos para edificar, que esas manos sean usadas. Te toca creer y obedecer. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, he aquí nuestra boca, Señor. Coloque ese carbón encendido, ese carbón, Señor, que haga arder en nuestros labios, Señor, santidad, y que lo profano sea arrancado. Queremos hablar palabras del reino, palabras de vida, palabras de transformación, palabras de santidad en medio de nuestra casa, y que los nuestros, a los que amamos, sean levantados, transformados, libertados conforme a tu llamado. Padre, esta noche te pedimos que tu palabra comience a salir por nuestra boca, y que sea nuestra boca fuente de vida y no una cisterna rota. En el nombre de Jesucristo, Señor, te decimos sí, y te decimos amén, y te decimos: envíanos a nosotros, porque estamos entendiendo que tu palabra profética es mayor que todo lo que podamos hacer nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, te honramos, Señor, y te pedimos: usa nuestra vida para edificar. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Aleluya.